Ya, muy buenas noches, doctora y compañeros. El tema que nos ha tocado a nosotros es el religaje educativo, tiempo y espacio. Es un texto escrito por el doctor Juan Miguel González Velasco. Es un especialista en ciencias exactas, ¿no? Entonces, él también ha hecho estudios sobre esta área, sobre área educativo, donde se estudia más que todo lo que es los conceptos de transcomplejidad y transdisciplinar. Eh, bueno, el concepto de religar, ¿no? Nace de diferentes postulados a partir del sociólogo, ¿no? Edgar Morin es el que propone, ¿no? Este conocimiento, ¿no? De unir el conocimiento. Entonces, ¿qué entendemos por religar, ¿no? Entonces, es como decir, es como volver a hacer, ¿no? Como cuando decimos rehacer. Y ligar lo podemos entender como unir, ¿no? Es volver a ligar o volver a unir. Es articular lo que ya se ha desunido, ¿no? Por la colonialidad, por la modernidad, nuestros saberes y nuestras prácticas, lo científico y con lo soterrado, ¿no? Los primeros saberes se encuentran aislados, tal vez, ¿no? Entonces, lo que propone el autor es que nosotros podamos unir estos conocimientos, religar los conocimientos, ¿no? No siempre los saberes ancestrales y los científicos, sino también poder unir diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir, ¿no? Es un nuevo paradigma, ¿no? De educativo, aunque este texto ya ha sido publicado el año 2014, ¿no? También nos habla de la transdisciplinariedad, que también hemos abarcado todo el módulo, y la complejidad, transcomplejidad. También nos dice que no es posible entender este paradigma si el sujeto no sabe aplicar el religar, es decir, unir el principio con el fin. Unir estos contenidos, ideas, frases, principios y enunciados. ¿Cómo podemos unirnos? Propone el autor diferentes formas o emergentes, lo llama el autor, dentro de esta unión. Por ejemplo, aquí tenemos un emergente central, donde el tema, se toma el tema y los emergentes a partir de un punto central y se deconstruye. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo con el PCP, digamos, de nuestra unidad educativa. Entonces, todas las áreas están unidos a través de este PCP, ¿no? Entonces, es un tipo de unión, ¿no? Entonces, de religaje orientado a tener, ¿no? Entonces, otro tipo de religaje es el descentralizado, o también desconcentrado. Trabaja el tema o emergentes religantes en tejidos de sentidos, visto como un todo. Entonces, está un poco descentralizado las uniones, ¿no? Tal vez puede ser así los ejemplos, los campos de saberes, más o menos, ¿no? Entonces, otro tipo de unión también tenemos, aquí no se ve bien. El emergente entretejido. Aquí es todo un entramado donde se ve la realidad bajo todo un tejido. También estos tres tipos de uniones propone el autor, ¿no? Entonces, también nos dice que puede haber otros tipos de uniones que nosotros también podemos como educadores aportar, ¿no? Entonces, no siempre es lo que se está dando, ¿no? Entonces, puede haber otras formas, ¿no? Que van a ser también los retos actuales de la educación, ¿no? Entonces, frente a la crisis, también nosotros tenemos que construir, ¿no? Esa educación, ¿no?
partir de la construcción de un paradigma emergente, también la visión de un residuo planeta, la deshumanización, el calentamiento global. Estos temas son, el autor nos propone como temas, ¿cómo podemos unir? Dice, ¿no? A través de la realidad, nos dice, ¿no? Entonces, todos apuntamos a eso, dice, ¿no? Entonces, generalmente tomamos en cuenta las problemáticas de nuestra realidad, ¿no? De nuestro contexto. Entonces, a partir de eso se puede religar, ¿no? Y las características, ¿qué características debe tener el nuevo actor educativo? Le voy a dar la palabra al compañero Benigno, por favor. Gracias. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches y gracias, Ruth. Muy buenas noches. Bueno, en realidad el texto es muy interesante, puesto de que parece, de acuerdo a lo que he podido leer, me parece, creo que es un estudio de tipo prospectivo y reflexivo, pero tampoco es descriptivo, no es experimental. Simplemente me parece una copia de conceptos de textos, de teorías muy importantes, así como por ejemplo de Morín y otros autores. Sin embargo, este texto, la ponencia del autor, del doctor González, para mí principalmente es muy significativo porque uno te motiva, no solamente te motiva, te induce a hacer una reflexión sobre la educación, particularmente en nuestro país. En este entendido, podemos ver, por ejemplo, acá las características, ¿cómo se llama? Las características del nuevo actor educativo. Por ejemplo, acá dice el autor, es importante hablar de un nuevo actor educativo en el siglo XXI. Miren, él en su lectura, en el análisis que hace, por ejemplo, hace hace un diagnóstico importante sobre la educación del siglo XXI, tomando en cuenta algunos aspectos que en realidad está dañando, digamos, al planeta Tierra, y particularmente en nuestro contexto que se llama Estado plurinacional. Uno de ellos, por ejemplo, indica acá, plantear, que dice, plantear en un nuevo paradigma emergente, sea este de complejidad o transcomplejidad. Mire, aquí nos está proponiendo un nuevo paradigma, un nuevo esquema, un esquema emergente que sea importante para resolver los grandes problemas educativos en el país, pero fundamentalmente ligado a la vida. Otro, la resignificación del actor educativo que implica un nuevo tipo de conciencia educativa que trasciende en el aula y fuera del aula. Mira, aquí nos está proponiendo que en el aula es muy importante, allí se va a construir, por ejemplo, conocimientos, habilidades, valores, todo aquello, y como también fuera de ella. Pero así como Ruth ha explicado hace rato, uniendo, digamos, estas problemáticas, ¿no? Ahí. Otro, formar seres humanos para la vida cotidiana, que es tan importante para la vida, ¿no es cierto? Que es tan importante como uno de los grandes propósitos de la educación. Otro, para la naturaleza social. La naturaleza, hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo el saqueo de nuestros recursos naturales, la destrucción y todas otras cosas. En el aspecto social, por ejemplo, hay mucha crisis y demás cosas. Entonces, la propuesta que nos hace el doctor González será para superar este problema. Bien, entonces dice, que sea capaz de religar, dice, que es tan importante, hace rato mi compañero nos ha explicado, la vida, el trabajo, el hogar, la familia, su conciencia, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. Por esta razón, esta propuesta que hace el doctor González, creo es muy relevante, ¿no? Luego dice, se necesita un nuevo actor o nuevos actores educativos, pero aquí solamente no va a ser un actor, digamos, ¿qué se llama? Va a ser, digamos, los estudiantes. Aquí se va a englobar, por ejemplo,
otros elementos sociales que van a ser importantes. Por ejemplo, va a ser la familia, ¿ya? En este caso, la familia, las autoridades, etcétera, etcétera. Ahí tiene que ser. Luego, fundamentalmente, habla también, otra categoría nos dice, la transdisciplinariedad. Nos dice, es un acelerador del potencial creativo del nuevo actor educativo. Trans, o sea, así como usted nos ha explicado, doctora, la transdisciplina es la interacción, la integración de varias disciplinas que va a poder resolver, digamos, el problema educativo. Y para ello, dice, para ello el autor plantea algunas propuestas. Uno, visión religante, o sea, la unidad, la globalización de todos los aspectos. Luego dice, la incorporación de la emergencia en un proceso de que es lo más valioso, lo más importante, lo más significativo, ¿no? Luego dice la incertidumbre como elemento de motivación de la vida. La incertidumbre y la certidumbre son procesos dialécticos que se dan en la vida. Luego, la visión transdisciplinaria. Aquí está bien transdisciplinaria, al rato remarqué, ¿no? Una visión de saberes de la educación. En este caso es tan importante los conocimientos, pero como un constructo, digamos, de tipo, digamos, a ver, de tipo colectivo, con la participación de todos. Luego, aprender del error. El problema, el mundo problemático es tan importante, ¿no? Por eso nos propone el autor. La situación, situar, dice, la condición humana. Es tan importante la persona bajo este paradigma. Luego, número 4, educación y transdisciplinariedad. Mira, aquí estamos fundamentalmente, aquí en este gráfico estoy viendo, estamos observando, colegas, por ejemplo, este es un hecho real. Aquí está la licenciada Ruth, que estoy señalando, que realmente está compartiendo, digamos, un hecho que está contextualizado en la provincia de los Andes, en el municipio de Puerto Pérez, en el colegio doctor Saavedra, mire. No se puede escaparnos de un contexto real, ¿cierto? Que ya la licencia ya lo está aplicando. Entonces, aquí dice, educación y transdisciplinariedad. La responsabilidad no está en los actores de la escuela, aquí está, que es fundamental. Se llegó a la familia y el hogar. Por ejemplo, con la venida o con la llegada de la pandemia, por ejemplo, nos hemos visto en problemas. No sabía qué hacer, por ejemplo, el ministro Cárdenas, pese que es mi colega, el licenciado en Ciencias de la Educación, no sabía cómo contextualizar en este problema. No sabía, estaba perdido. En este caso, la familia ha tenido que interactuar con la problemática, con resolver. Entonces, este punto que plantea el doctor González es muy importante. Entonces dice, en este contexto es importante hablar, dicen, educación bajo el enfoque o paradigma de la complejidad y la transdisciplinaridad. Entonces, para resolver la emergencia de la educación boliviana, será importante tomar este paradigma, este esquema educativo, ¿no es cierto? Para poder interpretar y para poder transformar la educación boliviana. Luego dice, pensar en una educación transcompleja entre, ¿no? ¿Qué significa el cambio de pensar y hacer el mundo? ¿No? Otro dice, plantear una educación integral, que es fundamental cuando habla de educación integral. Aquí estará, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades cognitivas, el desarrollo de los valores, tal vez estará el desarrollo de las competencias profesionales, que en este momento, por ejemplo, en nuestra educación, en el sistema de educación superior, por ejemplo, hay mucho que cuestionar, ¿no? Luego dice, un sujeto religado. ¿Qué es religado? Trata mi compañero explicado, ¿no? Unido, que esté en el contexto mismo. La educación cambia conforme el mundo cambie, mire que. Entonces, realmente el ser humano tiene que contextualizarse con las grandes transformaciones que está pasando, por ejemplo, en el planeta Tierra. Realmente acá plantea la transdisciplinariedad es una nueva propuesta. Se me colgó. Bueno, entonces ahí, colegas, fundamentalmente es tan importante esta variable. Creo que yo considero de que esta ponencia parece, a mi modo de ver, es un
estudio prospectivo reflexivo. Y ahora sigo viendo que el autor nos proponga a partir de un contexto real. Sin embargo, yo valoro mucho porque hay algunas categorías que nosotros estamos asimilando, doctora. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra a dos compañeros míos que se han incorporado. Es el compañero, son dos compañeros. Voy a ceder la palabra, doctora. Muchas gracias. No, pues a usted muchas gracias, Benigno. Gracias, doctora. Si pudiera empezar el otro compañero, por favor. Creo que no están, doctora. Buenas noches. ¿Le puedo hacer dos consultas mientras se van preparando? Sí, Doctora, perdón, él está hablando en este momento, no sé, tengo tres personas con el micrófono uno de los- abierto. Eric Doctora, Muñoz está levantando la mano, ¿sí? Doctora, disculpe. Aquí está el compañero Loza Israel y el otro compañero Ponce que ha pedido incorporarse. Entonces doctora. empezaremos, No sé por qué favor, pasa. si fueran tan gentiles. Doctora, buenas noches. Yo soy el compañero Israel Loza, pero tengo que exponer la última parte. Primero tendría que exponer mi compañero. Mientras se va preparando el compañero, doctora, ¿le puedo hacer dos consultas, doctora? Sí, dígame. Estaba anotando el nombre ya. Sí. Sí, la primera consulta, bueno, yo pensé que ya habían terminado, ¿no? Era para usted o para el grupo. O sea, la primera consulta era sobre el tercer incluido. Ya, entonces, en este tema, ¿cómo entraría o cómo se entendería el tercer incluido? Esa era una consulta. Y la segunda, cuando habla de transcomplejidad, estamos hablando de un análisis multivariado de las variables para poder entender una realidad, ¿no? O un fenómeno. Entonces, yo he pasado cursos fuera de Bolivia donde hacemos análisis multivariante, ya hacemos el análisis, analizamos un constructo a través de determinados modelos, ya, y esos modelos nos permiten explicar un fenómeno, ya. Entonces, no sé si utilizando ese tipo de softwares hoy en día, desde el punto de vista positivista, ya estaríamos hablando de la transcomplejidad. ¿Estoy en lo correcto o sería incorrecto, doctora? A nivel de doctorado en Europa, en Estados Unidos, sí aplican ese tipo de procedimientos y en los artículos científicos precisamente se dejan las evidencias en revistas de alto impacto. Entonces, ¿estoy en lo correcto o estaría equivocado? Esa es la consulta. Sí, este No, procedimiento estaría dentro de la transcomplejidad. estaría dentro de la transcomplejidad, porque evidentemente se dejan las evidencias, como usted dice, no dentro, y no es en las revistas más complejas, en todas, no, sobre todo en las revistas que son científicas y las que están indexadas, ¿no? Estas son las que definitivamente se tienen que mostrar, las evidencias y demás, sobre todo porque la mayor parte de los artículos que salen en estas revistas son productos de investigaciones. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Investigaciones, ¿no? Que pueden ser ya sean doctorales, postdoctorales, etcétera, ¿no? Entonces, en Europa es donde se utilizan, ¿no? Es en el exterior, es donde más se está utilizando esto, no es una novedad, etcétera, ¿no? Es algo con lo que ya ellos lo están llevando hacia adelante, ¿no? Sí, pero si yo estoy haciendo mi tesis en el paradigma que yo estoy utilizando, ¿tendría que poner que es positivista o tendría que cambiar en vez de positivista, decir transcomplejo? Muchos hacen la fusión porque le cuento que, bueno, puede hacerlo bajo el paradigma, no, es decir, está haciendo bajo el paradigma de la transcomplejidad con un enfoque positivista. Ah, esa es otra cosa. Usted está haciendo la fusión de ambas cosas. Ahí está el arte de metodológico de ver cómo lo va a hacer y fundamentar y explicar. Y alguien más, por favor, va a disculpar que aproveche su conocimiento, doctora.
He pasado un curso de la UPEA hace un mes con un expositor, ¿ya? Y dice él que cuando es mixta la investigación y mi investigación, esta primera que nos vamos a titular título intermedio es mixta, entonces dice que ya no es positivista, sino es positivista, como usted dice, con un enfoque, ¿cómo se llama? Pragmático, ¿ya? Entonces, en este caso sería, pues, transcomplejo con un enfoque No, pero si positivista. hablamos de lo pragmático, estamos hablando ya de una posición epistemológica, ¿no? Eso no hay que confundir. Los pragmáticos, el pragmatismo, ¿no? Entonces, el pragmatismo también pertenece al positivismo, pero eso sería dentro de lo que es el enfoque. Entonces, lo que usted tendría que fusionar, por eso le digo, hay que ser muy artista para esto. Uno, es la parte metodológica donde usted tiene que ver que el enfoque, ¿no? El enfoque es de transcomplejidad con el paradigma, perdón, el paradigma, ¿no? Es de la transcomplejidad, el enfoque es positivista, pero tiene una posición epistémica transcompleja y pragmática. ¿Se da cuenta? Entonces, lo pragmático lo fusiono con la parte epistemológica, pero no puedo, como quien dice, hacer una ensalada de ambos. Acabo yo de diferenciar tanto el paradigma como el enfoque. Y abajo, tanto lo que es el modelo epistémico, ¿no? Que usted estaría utilizando sería la transcomplejidad o la transdisciplinaridad, etcétera, cualquiera de las dos, pero que sea pragmático. Bueno, ahí va la cosa, ¿no? ¿Cómo voy a fusionar estas dos cosas? Es eso el elemento. Y eso puede hacerse desde el punto de vista de la temática de investigación que usted tenga. Entonces, es interesante, muchos se han atrevido a hacer, es que ahí está el arte del investigador, ¿cómo puedo hacer y lograr eso? O sea, es decir, explicarlo y fundamentarlo. Ya, muchas gracias. Doctora, Y creo que también en esto del desligaje entra también la parte del tercero incluido, ¿no? Del tercer incluido, doctora. Claro, porque en realidad el tercer excluido, ¿qué es? Es una proposición, ya es una proposición que puede ser verdadera, falsa, ¿no? Y sobre todo es el hecho, como quien dice, no puede ser verdadera o falsa, pero también puede afirmar que puede ser una cosa y puede ser otra cosa, o sea, que puede ser verdadera o puede ser falsa. O sea, esa es la temática, ¿no? Entonces, Sí. por eso lo mismo, le digo, hay que leer esta teoría del tercer excluido también con un poco de delicadeza, pero en realidad el tercer excluido es eso, ¿no? Es una proposición, pero que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Eso es en primera instancia. Puede ser una cosa y puede ser otra. Así de Está bien, simple. gracias, doctora. doctora, doctora, Sí, ¿puedo sí, hablar? sí, Benigno, dígame. Ya, yo creo que lo que plantea el compañero Eric es importante, ¿no? Es importante clarificar, por ejemplo, el tipo de problema que uno va a abordar. Ah, Eso es fundamental. Y a partir del abordaje, a partir del estudio contextual del problema, ahí es uno para interpretar ese problema va a tener que, ya, voy a tomar un paradigma transdisciplinario, ya, tomará. O simplemente dirá, yo voy a tomar el paradigma positivista, o dirá, por ejemplo, voy a tomar un paradigma cognitivo contextual. Entonces, mucho dependerá de la naturaleza del del tema. problema y cómo vamos a abordar, ¿cierto? El tema sobre todo. Sí, exacto, el tema. En este caso, por ejemplo, el doctor González, yo no he podido investigar sus otros artículos. No sé si realmente será un tipo de estudio prospectivo reflexivo o simplemente, digamos, es una sistematización de varias ponencias de los diferentes autores. Porque si fuera un tipo de estudio prospectivo, reflexivo, no experimental, nos faltaría, digamos, un contexto donde realmente ha realizado este estudio para poder generalizar, ¿no es cierto, doctora? ¿O estoy equivocado? Disculpe, Doctora, Sí, doctora, sí. sí creo que eh, mm, hay que, como usted nos ha compartido y leyendo el libro también, creo que no es tanto prospectivo,
sino creo que es una reflexión crítica a todo el proceso de la disciplina, de la inter y todo eso, salir de aquello, ¿no? Y Sí, realmente establecer un diálogo entre el conocimiento científico, el conocimiento cotidiano, porque al final de cuentas el currículo no es pues solamente una asignación de materias, sino realmente tiene que responder a la realidad y al contexto en el que estamos viviendo. Es un diálogo entre saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que propone en realidad creo que hay mucho por hablar, ¿no? Yo creo que en las presentaciones vamos a poder indagar bastante, pero a veces presiento como que los compañeros quieren categorizar, que quieren disciplinar lo transdisciplinario. Eso es lo que estoy un poco pensando, ¿no? Que un poco que estamos enmarcando dentro de lo que es no podemos salir de nuestro esquema en esta conversación, en lo que escucho, ¿no? Y un poco se preocupa. muchas, muchas gracias por su participación. No sé si estarán los compañeros ya listos, por favor, los que iban a exponer. Compañero Israel, por favor. Sí, buenas noches, doctora, compañeros. No sé si me lo podían colocar la diapositiva. Ya. Voy a exponer sobre el punto de aula, mente, social y educación. Este es un proceso cognitivo orientado a la metacognición, al pensamiento complejo, el mismo que llevará a la construcción metacognitiva complejo. Es decir, que un estudiante no va a pensar tradicionalmente como se ha enseñado en las escuelas, en los colegios, sino que el pensamiento va a ir mucho más allá, comenzando de una reflexión, partiendo de su realidad. El modelo de aula-mente social implica un estado de flujo con una motivación intrínseca. En estos periodos de flujo, los individuos emplearán práctica, esfuerzo, incluso dolor físico y psicológico. Esto significa que los expertos que utilizan el pensamiento complejo eh, están inmersos en su trabajo a todas horas. Esto no solo implica el aula tradicional, sino que estarán inmersos en su proyecto, en su trabajo, en su investigación a todas horas. Por eso se menciona que esto implica un dolor físico y psicológico. Este complejo sistema no es limitativo, se aplica a cualquier disciplina. Es decir, que el aula mente social y educación no solamente está direccionada a las ciencias de la educación, sino que a todas las áreas, puede ser al derecho, a la medicina, a la contabilidad. En sí no se limita a alguna disciplina en específica. La metacognición rompe el espacio de la barrera y tiempo. Como mencionaba hace un instante atrás, las personas, los expertos que van a aplicar este método tienen que estar inmersos en todo tiempo. Es decir, ya no solamente en el aula, en donde se pasa clases. Y el resultado va a conllevar a la capacidad de aprender, enseñar y generar el conocimiento. En el siguiente subtítulo es tiempo, espacio en el currículo. No es como una escuela clásica que nos enseña que hay un tiempo para la educación inicial, básica, regular, que son los tiempos y espacios. Es decir, que ya no vamos a estar con esos tiempos de un ejemplo, ¿no? El día de hoy voy a aprender esto porque mi currículo está colocado de esta manera. El día de mañana lo otro porque el currículo está diseñado así. Hay una frase de un pedagogo, Paulo Freire, que menciona que las personas que se van a dedicar a enseñar jamás tienen que dejar de aprender. Esto significa que no nos vamos a limitar a una educación superior y hasta ahí acaba y yo continúo con mi trabajo. No,
Tenemos que ir especializándonos, actualizándonos constantemente, buscar nuevos métodos, metodologías, porque todo es una transformación. Y en esta transformación, los profesionales, los especialistas, tienen que estar en constante procedimiento de actualización en sus áreas. La siguiente diapositiva. El siguiente subtítulo es Realidad en la educación. La realidad educativa es emergente, donde se desliga lo que se deconstruye, lo que en bucle se aprende, desaprende y reaprende. Esto significa que no existen las verdades absolutas, ¿no? La enseñanza que hoy tenemos, mañana va a cambiar. El mundo está en constante cambio. Entonces vamos a tener que desaprender algunas cosas. Vamos a tener que reaprender otras cosas. Es acá donde se rompe el esquema del aula tradicional físico y se contempla una educación compleja, transdisciplinaria, con connotaciones de realidad social, realidad plástica y realidad virtual. ¿A qué se refiere con estos últimos puntos? La realidad social significa que el especialista, el cientista, el investigador tiene que conocer su realidad. Es decir, tenemos que partir del mundo real o de lo real y buscar la forma, la metodología para llegar a lo ideal. Partir de lo real con el objetivo de llegar a lo ideal. Realidad plástica. Esto significa, lo plástico significa que todo es una plasticidad, está en constante movimiento. Y los cientistas tenemos que estar igual en constante actualización. Popper decía que no existen las verdades absolutas. Lo que hoy para mí puede ser positivo, mañana o de aquí a unos años ya no puede ser positivo. Entonces, como especialista, yo tengo que buscar la manera de actualizarme, de poder ver mi realidad y de conocer qué pasos voy a realizar para llegar a lo ideal que es para mí. Y la realidad virtual, ¿no? Que independientemente de qué carrera hemos desempeñado o qué hemos estudiado, todos tenemos que ir ligados a la par de la tecnología. La tecnología ha llegado para ayudarnos. Es decir, que tenemos que estar constantemente aferrados a aprendiendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya que estamos pasando una era más digitalizada cada vez. Este estado complejo es capaz de crear, construir, deconstruir y aportar. Eso sería todo, doctor y compañeros. Gracias. Sí, ya habría culminado. Su compañero, por favor. Sí, doctora, creo que el otro compañero no se ha hecho presente. Sí, parece que sí. Me reitera, por favor, su nombre. Estaba anotando hace rato y ya no pude anotar. Israel. Sí, Israel Loza Aruquipa, doctora. Doctora, buenas noches. Ya. Doctora, buenas noches. También quería participar con mi exposición del... Usted es Hortensia Orellana, ¿no ve? Sí. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Claro que sí puede usted. Por favor, seamos un poquito cuidadosos con el tiempo, pero por favor, porque tenemos 20 minutos, era. Ya. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, el título es del artículo Relicaje Educativo Espacio-Tiempo, Universidad Compleja y Transdisciplinariedad. Bueno, el autor habla sobre cómo debe ser hacia una universidad diferente a partir de la complejidad y la transdisciplinariedad, ¿no? Y él habla que se debe hacer una concepción profunda acerca de la universidad y ver más allá, ver el conocimiento universal y el rol que debe cumplir la universidad, un rol académico, científico,
también de interacción social, y se debe, él habla también de que el universitario aquí entre los actores es un ser, ya se le debe concebir como un ser planetario, no solo, que no está solo en el universo, sino que está rodeado de diferentes, en un contexto, ahora con la digitalización y las redes sociales, estamos en cualquier parte del mundo. Entonces la universidad se constituye una institución social, se debe reflexionar sobre todo tipo de ciencia que se está construyendo. El autor también en este subtítulo de Universidad Compleja, hacia una universidad diferente, dice que la universidad debe recuperar el protagonismo revolucionario, social, político, ideológico. Entonces, de ver el proceso de recivilización, también los cambios trascendentales en la ciencia, pero también él hace una referencia o habla sobre el cambio profundo de la ideología. Entonces, él indica que la universidad también debería participar en estos cambios y habla de este pensamiento del sur, que son los países de un nuevo pensamiento que son países de izquierda. También indica que la universidad es creador de la ciencia y de la tecnología. La universidad se debe constituir como un refugio filosófico y científico. Tiene que ser transdisciplinar, como decían mis compañeros, religado hacia un nuevo pensamiento para el sur, ese pensamiento ideológico, y no solamente eso, y dice, y el norte. Entonces se debe trascender la universidad más allá. Entonces los actores universitarios está el docente. En el modelo clásico él habla de las clases magistrales, donde no hay una responsabilidad social, y habla también del universitario, un profesional tradicional que solamente quiere salir para ganar dinero y una reputación. Entonces habla de un darwinismo cognitivo donde sobrevive el más apto. Con la transdisciplinariedad y la complejidad, el universitario es un humano del mundo planetario, debe generar otro sujeto, un pensamiento y práctica y religar, es decir, como decían mis compañeros, aprender, desaprender y reaprender y aplicar la incertidumbre sin miedo a equivocarse. Entonces el autor hace referencia a él. Lo que me llama la atención de lo que él habla, no solamente de la ciencia, sino que también la universidad dice que debe ser protagonista en la ideología, y habla un poco de la política, ¿no? En cuanto al pensamiento de izquierda, que no solamente que está en el sur, que debe trascender al norte. Eso es todo, doctor. Gracias. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Le decía a Hortensia que la última diapositiva me gustó mucho, ¿no? En la parte donde dice sin miedo a equivocarse, ¿no? Cuando se habla de la incertidumbre. Y ese es un mensaje bien lindo, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros a veces no nos gusta equivocarnos, pero la vida tiene mil y un vueltas, ¿no? Nos equivocamos en nuestra vida personal, en nuestra vida académica, etcétera, ¿no? Hay situaciones, pero eso se dice, ¿no? Que hay veces no hay que tener temor, ¿no? Al equivocarse, porque a veces las equivocaciones es donde más aprendes. Bueno, bueno, no estando su otro compañero, entraremos al grupo 7, por favor, si están presentes, les voy a agradecer mucho. Muy bien. Gracias, profesora. Bueno, permítame compartir la pantalla. ¿Se puede ver, no? Sí, sí, Wilfredo, se puede. Ok, bien, empezamos entonces. Lo que
Un ratito voy a moverme esto un poco. Bien, vamos a ver el capítulo 3 y 4 del zeligaje educativo en tejido social educativo. Bueno, el zeligaje es, creo, el meollo, el centro de lo que estamos compartiendo en estos dos capítulos, siendo el zeligaje un generador prácticamente de la complejidad, ¿no? Y el que mueve prácticamente todo dentro de lo que es el pensamiento complejo. Lo que vamos a ver es los contenidos transdisciplinarios y ciencia e investigación compleja. Bueno, para esto tocaremos el tema de los elementos deconstructivos del contenido, ¿no? Esta es la forma clásica de cómo realmente hacemos los contenidos curriculares, ¿no? Su nivel de constructivo debe incorporar niveles de comprensión del contenido base parado por las multirelaciones cognitivas, tal y como se expresa en el siguiente esquema. De hecho, cuando hablamos del término de deconstruir, es descomponer analíticamente para construir algo, ¿no? Y eso es un aspecto primordial para poder reflexionar y acercarnos a poder realizar un contenido transdisciplinar, ¿no? Bueno, este esquema creo que un poco nos permite ver qué es lo que debemos de construir, ¿no? Ahí vemos la disciplina, lo pluridisciplinar, la multidisciplinar, la interdisciplinar, la no disciplinar, siendo esto el contenido, la cantidad de conocimientos mínimos que se requieren para especializarse o conocer algo, ¿no? Veremos en la definición del contenido transdisciplinar y veremos algunos elementos realmente de lo que debe tener este contenido, este diseño curricular, qué elementos debe diferenciarse tal vez de lo clásico, ¿no? Y de lo que propone el pensamiento complejo, ¿no? Primero, entender que el contenido transdisciplinar es religado, inmerso, incorpora niveles de la realidad, su vinculación con el contexto y la transdisciplinaridad. Lo desligado hay que entenderlo como un entrejido social, ¿no? Que es generador de la complejidad, y eso es importante tenerlo porque es el cuestionador, se puede decir, ¿no? Entre el conocimiento clásico, convencional, frente a los otros conocimientos también, donde Morin nos invita a dialogar entre esos conocimientos y a partir de construir una disciplina, no una disciplina, sino construir un contenido transdisciplinar realmente que vaya a resolver los problemas de la realidad y del contexto, ¿no? Que no nos encasillemos solamente en el tema de entender el diseño curricular o la currícula o el contenido como una asignación de materias, ¿no? Hay que resolver los problemas que hay en la ciudad, y es constante el cambio, ¿no? Frente a cambios continuos que se dan en esta época. Creo que ya nos avecinaba prácticamente lo que iba a pasar. El tema de la pandemia era una variable que tal vez muchos de nosotros no estábamos considerando en estos procesos, ¿no? De hecho, donde realmente el aula no solamente debemos entenderlo como las 4 o 5 paredes o la escuela física, sino un espacio educativo donde se aprende en la calle, se aprende en el trabajo, se aprende en todos los lugares, ¿no? Entonces, de hecho, también la academia debe responder a esa realidad que se está viviendo, ¿no? Bueno, compartir algunos elementos que propone el autor del pensamiento complejo expresado en lo que ha escrito el doctor González, ¿no? El relacionamiento es muy importante porque interrelaciona surge de las relaciones transdisciplinaridades, religarse para que vaya más allá de los contenidos, ¿no? Entonces, y también la diversidad, porque la diversidad hay que entenderlo también como el tema de la complementariedad, no como las diferencias, sino que esas diferencias nos complementan y sí nos ayudan a poder tener resultados óptimos y que realmente pueda satisfacer, ¿no? Entonces, y esto es dinámico, ¿no? Porque la diversidad es algo muy importante, la aceptación a la diversidad. Muchas veces las disciplinas son muy estáticas, muy categóricas y muchas veces no dejan que esto pueda diluirse. Por eso la propuesta del contenido transdisciplinar. El religaje, como les indiqué hace un momento, creo que es importante esto porque hace que el contenido sea transdisciplinar, diverso, flexible, autopoético,
que significa ser la realización del hombre, es lo primero que se debe practicar al generar los contenidos curriculares. Después vemos el tema de la emergencia, que es la realidad, ¿no? La realidad, lo que va pasando. Entonces, hay que ver sobre el contenido transdisciplinar, invita realmente a que esto sea dinámico, que sea constante, ¿no? Que sea realmente abierto, ¿no? Porque en la práctica vemos que hay contenidos curriculares de hace 20, 30 años que están dando en la universidad y siguen con eso, ¿no? Y es difícil cambiar, al menos en la pública, ¿no? Y el tema de la complementariedad, que es el valor cualitativo y cuantitativo de lo que es transdisciplinar, ¿no? Entonces, con esta introducción, voy a permitir que nuestro compañero Eric, por favor. Buenas noches, doctora, colegas. Buenas noches. Bien, continuando entonces con los niveles en su construcción, el proceso de búsqueda del concepto trans implica una serie de niveles de contenido que va desde no es el contenido necesario hasta lo que es más allá del contenido, ¿no? Aquí podemos, en la parte izquierda, podemos ver esos niveles precisamente. Iniciamos con el contrario, seguidamente está la igualdad, posteriormente el contenido, entendido como la cantidad de conocimiento mínimo que se requiere para especializarse o conocer algo. Seguidamente tenemos la diferencia y llegamos hasta lo complementario, ¿no? Es decir, al nivel del trans. Es decir, si seguidamente vemos la imagen que está al lado de la línea, vamos a encontrar el no, que está referido a aquello diferente a la especialización, ¿no? Que está relacionado con el contrario. El intra, lo propio y esencial en el contenido, ¿ya? Está relacionado, ligado con la igualdad. Lo multi y lo pluri, en este caso lo multi, lo propio pero no esencial, y lo pluri, lo propio pero diverso, estarían relacionados con el contenido. El inter, lo que hay entre contenidos semejantes, o sea, es la diferencia, ¿ya? O sea, de alguna manera están relacionados, ¿sí? Y lo trans, ¿no? O sea, es decir, estos últimos con lo complementario. El trans, lo que hay en la similitud y en la diferencia, lo nuevo en su relacionamiento. Entonces, seguidamente, podemos observar los pasos para el diseño del contenido transdisciplinar. El autor González 2015 indica que el educador genera estrategias metodológicas. Así se tiene el diseño de contenidos transdisciplinares, indispensables para el diseño curricular. Entonces, estos contenidos transdisciplinares, aquí menciona el autor que hay pasos para elaborarlos, ¿no? Entonces, entre estos pasos se tienen: uno, el conocimiento de todos los contenidos de la malla curricular, ¿ya? Dos, la vinculación horizontal y vertical de dichos conocimientos, ¿sí? Es decir, con esto ya nos está dando bastante, ¿no? Porque si imaginamos una malla curricular, por ejemplo, para la carrera de Ingeniería Financiera, entonces vincular los contenidos horizontales y verticales ya es significativo. El conocimiento de lo que no es contenido curricular, el anticontenido, entretejer el contenido mínimo, ¿no? Conocimiento de los contenidos de relacionamiento y semejanza, construcción del contenido individual transdisciplinar y construcción del contenido transdisciplinar integral. Y finalmente, la rearticulación de contenidos en tiempo, espacio y necesidad. Luego de esta explicación, González 2015 indica que precisamente parte de la carrera, eso se traduce o se vincula con el currículo, y este está relacionado con el diseño de la estructura del currículo y el desarrollo funcional de dicho currículo, ¿no? Y precisamente este currículo y estos sus elementos estructurales y funcionales van a pasar por el religaje y los contenidos transdisciplinares, ¿no? Estaríamos hablando de aquí de la transcomplejidad también, ¿no? Y que estos elementos van a influir o van a impactar en la vida del ser, es decir, del estudiante,
¿ya? Y precisamente lo relaciona con la escuela y con la condición humana, ¿no? Con ese nuevo ser, ese actor que se requiere, que pueda estar al servicio de la sociedad y que genere mejores condiciones de vida para la sociedad. Eso es lo que les puedo comentar, colegas. Pasamos, por favor, al siguiente participante. Bueno, doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, gracias para poder compartir un poco de lo que hemos entendido. Bueno, el anticontenido es algo que no está en los contenidos. Está, por decir, por ejemplo, algo simple. Cuando, digamos, estamos hablando de decir siempre la verdad, ¿no? Y alguien toca la puerta con quien no queremos encontrarnos y decimos, dile que no estoy, por ejemplo. Entonces se presenta de esa manera el anticontenido. No sirve para validar o confirmar lo que es el contenido, ¿no? El anticontenido permite la búsqueda de elementos contrarios en los procesos de construcción curricular, ¿no? Y así también en la evaluación curricular. Es el contenido que debería ser tomado en cuenta para la construcción de los contenidos mínimos transdisciplinarios. Bueno, vamos a ver la variedad del contenido transdisciplinario, ¿no? Ahí se presentan el contenido transdisciplinar en forma esencial, contextual y práctico. El contenido transdisciplinar esencial es todo diseño curricular debería incorporar un contenido transdisciplinar esencial. Todo ser humano debería aprender. Es rico en elementos intangibles, psicológicos y sociales. El contenido transdisciplinar contextual, como lo dice, está referido al contexto. Nacen del contexto, donde se requieren aplicar, sacan a lo globalizado como primordial y hacen que lo cultural y científico adquieran su identidad propia. Hace que generemos mayor especificidad en la globalidad. No es lo que se quiere o lo que se busca también en la ley Abelino-Signani, ¿no es cierto? A veces se tilda de no científica, digamos, cuando queremos basarnos en los saberes, ¿no? Entonces, es un enfoque transdisciplinar contextual, lo que está propendiendo también la ley Abelino-Signani, ¿no? Bueno, el contenido transdisciplinar práctico hace que el contenido transdisciplinar vaya de un mundo intrateórico, es decir, interno teórico, a otro extra práctico. Permiten que los conocimientos se operacionalicen y permitan la emergencia de nuevos contenidos transdisciplinares, ¿no? O sea, va de lo que es teórico a lo práctico, en resumen, ¿no? Bueno, los usos de los contenidos transdisciplinares. Los usos que la transdisciplinariedad aportan a la vida cotidiana son muchos, diversos, creativos, necesarios para la supervivencia humana. Uno de los usos más prácticos está en la investigación, ya que un investigador no es un sujeto que conoce solo algo limitado, sino que más bien genera problemas, formula supuestos de investigación en su capacidad de aula, mente social y creativa para comprender un fenómeno en su estudio a partir de varias realidades. Bueno, en resumen es lo que planteo y doy paso al siguiente compañero o compañera. Gracias. Muy buenas noches. Tengo mucha bulla alrededor. Mil disculpas. Espero que eso no sea un inconveniente. Estimada doctora, muy buenas noches. Compañeros noches. también. Yo voy a arribar al aspecto de la ciencia e investigación compleja. La mirada de la ciencia en el mundo. El texto nos comparte y nos dice, ¿no?, que existe una ciencia real, la que mueve el mundo. Esta ciencia gira alrededor de ocho países, ¿no es cierto?
que según lideran la generación y aplicación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que han desarrollado al máximo lo que se denomina la ciencia real, ¿no? Lo que se puede visibilizar. Y bueno, alrededor de esta, nosotros tenemos una ciencia emergente, la que se trata de generar. Estos países emergentes, por su condición económica, estos tratan desde un punto de vista científico, ya sea a partir de sus recursos humanos, económicos, también con la característica de un subyugo político, que está traducido en una geopolítica. Este es un empoderamiento, depende de dos niveles, ¿no? El político y el económico, que serían, que están, ¿no es cierto? Tal vez delegados por esta ciencia real. Por otro lado, tenemos el nivel más amplio, ¿no? El que acoge a mayor cantidad, ¿no? de países, que también existe, que se le denomina el murmullo de la ciencia, la que creemos que es y no. También existe, dice, el mundo pseudocientífico, aquello que no tiene un verdadero sustento científico para los que creen que hacen ciencia. Es así que esta investigación compleja ha tal vez clasificado en ciencia real, ciencia emergente, murmullo de la ciencia. Ahora, estos elementos emergentes para la investigación compleja y la transdisciplinar tienen ciertas características, ¿no? Primero, investigar denota una orientación religada al quehacer investigativo que incorpora la estrategia y el conocimiento transdisciplinar. Ya anteriormente los compañeros han ido describiendo, ¿no es cierto? En qué aspectos tiene lo transdisciplinar. La investigación nace de la incertidumbre del que investiga hasta su aplicación con estrategia deconstructiva. Es tal vez necesario resignificar, ¿no? muchos aspectos que los que conocemos ahora a partir de una nueva mirada. La investigación científica nace de la indagación y una curiosidad del investigador. Contempla elementos emergentes en constructos problemáticos. La creatividad es un motor de la investigación y la investigación científica actual está en retroceso. Esto con referencia a que la ciencia no es igual para todos. No accedemos ni en tiempos ni en condiciones económicas, ni políticas, ideológicas, culturales o en cualquier situación a la ciencia, ¿no es cierto? A lo que actualmente o desde esa ciencia real hace entender de lo que es ciencia. Esto es en cuanto a la ciencia e investigación compleja que con la siguiente exposición nos va a aclarar de una manera más detallada nuestra compañera. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con este libro en el que personalmente nos hemos apropiado de términos que desconocía, pero que en realidad son parte de nuestro quehacer educativo. Actualmente como educadores planteamos nuevas formas de reflexión y aplicación, teniendo en cuenta el pensamiento transcomplejo como elemento emergente de nuevas miradas de todos los actores educativos. Es así que encontramos este nuevo término conocido como la omnisubjetividad, ¿ya? Tradicionalmente lo que llamamos nosotros los objetivos de investigación. ¿A qué se refiere la omnisubjetividad? Es aquella relación epistemológica del objetivo y lo subjetivo de la ciencia. Ese espacio, ese puente que hay entre el objetivo y lo subjetivo. Conocemos que siempre lo objetivo ha sido superpuesto a lo subjetivo. ¿Por qué? Porque es apreciable, es visible, ¿no? Sin embargo, para poder alcanzar ese objetivo material, podríamos decir, muchos de estos elementos han pasado por elementos que son intangibles, que es lo subjetivo. Es por eso que tenemos que utilizar o utiliza en este texto lo que es la omnisubjetividad.
La objetividad también plantea tres elementos que son inseparables, ¿no? Que hacen a este término, como es la incertidumbre, lo religable y lo emergente. Estos tres elementos van a ser parte de esta relación epistemológica entre lo objetivo y lo subjetivo de la ciencia. También en este acápite hablaremos lo que es el entretejido problemático. En la investigación tradicional, al igual que en la compleja, cualquier paradigma, la base está en el problema que se investiga, ¿no? Conocemos que siempre trabajamos en base a problemáticas, pero estas problemáticas no tienen que estar alejadas de la realidad. Es imposible que nosotros podamos estudiar, resolver, plantear una problemática alejados de la realidad. Este entretejido problemático es denominado como una vinculación con todos los aspectos de la realidad. Y como se comprende en esta relación a la naturaleza del problema y su vinculación con la realidad. Es así que para la investigación compleja y transdisciplinaria, el de ligar la naturaleza juega un papel trascendental en la comprensión de lo que se quiere investigar, ¿no? Y tomamos en cuenta esta frase, ¿no? Que resume todo este término de lo que es el entretejido problemático, perdón. Tomar como punto de partida una parte del todo para poder llegar al todo. Eso es lo que debemos siempre tener como un objetivo en nuestros problemas de investigación en este caso, ¿no? Tomar una parte, ¿no? Tomar como un punto de partida una parte del todo, una pequeña parte, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un análisis, ¿no? De todo lo complejo, de toda esta transdisciplinariedad que estamos hablando en este módulo. Esa sería mi participación, doctora. Muchas gracias. Doctora, compañeros, muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición. En este caso, en concordancia con lo antes expuesto, tenemos lo que son los nuevos elementos en la investigación científica, ¿no? Que nos plantea este autor, donde podemos mencionar, ¿no? Que el método no es solo un programa, sino es una estrategia de indagación. En ese sentido, el paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad ofrece una nueva alternativa en cuanto a la práctica de lo que es la investigación, ¿no? A partir de ese análisis filosófico y epistemológico de la complejidad, el autor, ¿no? Nos plantea los siguientes elementos, ¿ya? Tenemos el entretejido problemático, la justificación transdisciplinar, los principios de la complejidad a aplicar en la investigación, interrelación de la teoría y los principios de la complejidad, certezas e incertidumbres, ¿no? También están lo que son las referencias bibliográficas y también tenemos lo que son los anexos, ¿no? Que tradicionalmente la metodología de la investigación es un camino, ¿no? A seguir como una receta de investigación. En cambio, este autor nos plantea hacer cambios, ¿no? Ir indagando, ir transformando la misma investigación desde la práctica, ¿no? Asimismo, en base a ello se plantea lo que son nuevos retos en la investigación científica, ¿no? Ya que desde la transdisciplinariedad tenemos diferentes horizontes, ¿no? Y en síntesis, los retos que nos plantea son los siguientes. La ciencia y la investigación tienen que buscar la aplicación en sentido prácticos y teóricos de los principios éticos que permiten el desarrollo de los valores. Es decir, se debe dejar de lado también lo que es la visión de la ciencia consumista, productora de residuos y destructora de la naturaleza. Ya que la investigación científica es una herramienta, ¿no? De la humanidad que permite el surgimiento de la sociedad, la humanización, la diversidad y la transformación en todo sentido,
¿no? Esta nos debe servir para romper estereotipos que a lo largo del tiempo se ha ido adquiriendo, ¿no? También podemos mencionar que en la actualidad debemos salir de lo que es la isla de la disciplina hacia lo que es la transdisciplinariedad, ¿no? Donde es necesario modificar los procesos de la investigación científica, para lo cual debemos seguir nuevas visiones paradigmáticas y pensar en lo que es una nueva forma de educación con una pedagogía ya compleja, una didáctica compleja y transdisciplinar. También nos menciona que la metodología de investigación debe pasar de simple manejo recetario a manera de hacer investigación universal, a entenderla como un sistema complejo, ¿no? Donde los elementos de construcción parten de una variabilidad problemática y de las estrategias de investigación, ¿no? Y es mejor aceptar lo que es una crisis en la investigación, que creer que todo está dicho, todo ya está solucionado, todo va por buen camino en lo que es en lo que estamos investigando. También por otro lado, se refiere, ¿no? Que no hay una investigación sin un problema de investigación. Este problema tiene que estar relacionado a lo que es a nuestro contexto y la realidad social compleja, ¿no? Donde es necesario que busquemos nuevas estrategias que permitan a los investigadores, en este caso, ser creativos, innovadores, complejos y transdisciplinares. Finalmente, nos plantea este reto que es desde la complejidad de la investigación científica. Este proceso debe ser reflexivo, ¿no? Que permita ver lo investigado desde sus partes, ¿no? Y desde el todo, no simplemente así ver el inicio y el final y quizás no valorar mucho lo que es el proceso. Gracias, doctora. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Por favor, cuiden sus tiempos. Tenemos un grupo más, por favor. El siguiente compañero, por favor. Marta. Marta Pazzi, ¿está? Su micrófono no debe estar encendido. Díganle que encienda, compañeros. A ver, veremos el participante. Marta está con su micrófono cerrado. Sí, está la Marta, la estoy queriendo. Está aquí, yo la veo, pero en la lista. Pero Marta, su micrófono, por favor. Ábralo. Marta. Bueno, parece que nos ha dejado ahí nomás. Marta. Ya no la veo, creo que se ha salido. Marta. No me deja entrar la doctora. Profesora, la compañera dice que le habiliten el audio, profesora. Pero está habilitado, se la está escuchando. A la compañera Marta. Sí, no, yo no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, ella puede entrar, está libre. Tampoco le estoy impidiendo el sonido, nada. Solo que ella no está habilitando su micrófono. Exacto, es ella la que no está habilitando. Tienes que ver Tienes que habilitarlo, no está habilitado, Marta.
siguen. Ya, dale, Marta, desde ahí. Puedes verlo. Pueden escuchar, ¿no? ¿Me escuchan, por favor? Pues, Que hable un poquito más fuerte, la escuchamos. Expone, Ya. compañera. Pero más fuerte. Dale, dale, más fuerte. Listo. yo tengo en todos ustedes. Yo voy a hablar sobre la practicidad de la investigación. En la diapositiva podemos ver los pasos del método científico, donde nos dice el autor que investigar desde sus orígenes implica hacer indagaciones por un lado, donde se siguen planteando problemas. Se analiza una teoría y una metodología. Desde un enfoque cerrado, lineal, y también tiene un principio y también tiene un fin. No necesariamente tiene que ser de lo real, sino también puede ser también de lo ideal. Para lograr, nos dice, un cambio o también lograr. En la segunda diapositiva, la investigación desde la complejidad, transdisciplinaridad o pensamiento complejo tiene otro enfoque. Nos dice que la realidad puede ser vista desde diferentes formas, desde diferentes perspectivas. Y en el gráfico se puede apreciar lo siguiente. Tenemos dos personajes donde su mirada son desde dos puntos de vista. Entonces, uno de ellos dice que para mí es el 6 y el otro de mí es el 9. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la realidad? Entonces, el pensamiento complejo recoge esas miradas, ¿no? Entonces dice, el hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado. Simplemente has visto la vida desde mi lado. Lo que investigamos no es absoluto, sino algo relativo. Al vivir en un mundo inmerso, la incertidumbre no permite ver metas o creer lo que se investiga es la herramienta principal de la investigación. Entonces, la complejidad, a partir de esas miradas que se tiene, lo clasifica en niveles de la realidad. La investigación científica, desde esta perspectiva, encara como la investigación como un proceso inacabado, más abierta, creativa y sin recetas, y con más maneras de enfrentar las incertidumbres. En los procesos de construcción de la investigación son más discutibles, es como planteamos un problema
y relacionamos la teoría y el análisis desde la realidad que se investiga. La investigación compleja y disciplinar se vuelve más fácil de aplicar e enriquecer. Muchas gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias, Marta. ¿Habría alguien más que estuviera faltando? Estamos los 7 ya. Está Doctora, bien. buenas noches. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Si están los 7, por favor, él pudiera inmediatamente pasar el otro grupo. Hay un grupo más que creo que se han adherido otras personas más. Sí. Sí. Nosotros vamos a pasar, doctora, con nuestro grupo, por favor. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Entonces vayan pasando, por favor. Ahí está, doctora. A ver, un ratito voy a anotar los nombres, por favor. Si quieran poner la anterior diapositiva, les voy a agradecer mucho. Es Alejandra. Abigail Caguana Huanca y mi persona, José Luis Villarroel Condori, doctora. Un ratito, por favor. Caguana Huanca, ¿no? Ya. Y José Luis Villarroel Condori. Sí, doctor. Luis Villarroel. Ya. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Habla Johnny Colque y va a disculpar, nosotros no teníamos grupo, pero habíamos tomado 2 compañeros una temática del lijaje educativo, una sola tema. Queremos un poquito, por lo menos que nos regalen 2 minutos para defender. Después de eso. Ah, ya, está bien. Entonces, por favor, si pueden proseguir. Muchas gracias. Bien, doctora, nosotros vamos a continuarlo con lo que es el ligaje educativo. Bueno, ya se ha conversado bastante. Entonces, pero vamos a complementar con algunos elementos que nos implican y también nos converge para nuestro conocimiento, ¿verdad, doctora? Entonces, vamos a ir a lo que es el ligaje educativo de Juan Miguel González Velasco. Bueno. Empezaremos diciendo primero que hay una nueva visión, se dice, ¿no es cierto? Esta visión marca un nuevo concepto en educación que en el siglo XXI tomará mucho impulso en dar paso a un nuevo paradigma educativo. La complejidad, la transdisciplinariedad y la transcomplejidad. No es posible entender este paradigma si el sujeto no sabe aplicar el religar. De eso ya se habló bastante, qué significa el religar. Es decir, bueno, una vez más vamos a aplicar, unir el principio con el fin, ¿no es cierto? Ahí está de manera resaltada, ¿no? Entramar contenidos, ideas, conceptos, frases, principios, enunciados, etc. El religaje educativo no se entiende si no se aplica correctamente la transdisciplinaridad como base. Es necesario religar y religar para aplicar la complejidad. Es como que insistir en algo que ya está hecho, ¿verdad? En cualquier actividad que realicemos, ¿ya? También hacemos entender que, bueno, aquí tenemos una pequeña estructura, en qué marco está comprendido lo que es en la parte de religar, ¿no? Primero la transcomplejidad, la transdisciplinaridad, complejidad, y justamente ahí está la parte de lo que nosotros tenemos que aplicar, la parte de religar. ¿Ya? En nuestro primer acápite tenemos justamente lo que es el pensamiento del sur, ¿no? Pensamiento del sur. En este cuadro vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿ya? Un versus justamente de lo que es el pensamiento del norte, ¿no? Se había mencionado de que el pensamiento del sur o de lo que es la parte de Suramérica se tiene su propia ideología, su propia filosofía, su propio nacimiento en este sentido, a diferencia del norte que ya está muy enmarcado en un desarrollo más anticipado, ¿verdad? Justamente en la parte de lo que es el pensamiento del sur, remarca elementos muy importantes como es el humanismo,
Profundiza en nuestras identidades, identificación real de América del Sur particularmente, ahí está nuestras tradiciones, costumbres, la parte sociocultural específicamente. Importancia de los valores como la vida, la libertad y del respeto mutuo. Política civilizadora, ¿no? El respeto a nuestro medio ambiente, que es muy importante en el marco actual, ¿verdad? El medio ambiente que está en proceso de degradación constante. Y el último punto, que son las inclinaciones filosóficas marxistas y socialistas, ¿no? Particularmente lo que es todo el contexto sudamericano está enmarcando, está predominando justamente lo que es el socialismo, el pensamiento del bien común de las masas mayoristas, dice, ¿no? Y justamente lo que es el versus, el pensamiento del norte, señala de lo que es un sistema de salud, por ejemplo, en el tema de salud, muy parcelada y desigual. Tiene un sistema globalizadora, ¿no? Consumismo, es una sociedad consumista, capitalista, destruyen sus raíces e identidades, ¿no? Destruyen. Ahí, justamente en la parte de lo que son los americanos nativos, ellos totalmente han destruido, ¿verdad? O al final han minimizado en lo que es reservas, ¿no? Reservas para lo que es los nativos americanos. Y a la vez tiene una política imperialista, ¿no? Dominio total de los recursos económicos a nivel global en este caso, ¿ya? Vamos a enmarcar en este caso una pequeña parte de lo que justamente José Miguel González refiere, ¿no? Como preámbulo, ¿no? La educación en el siglo XXI contempla nuevos elementos teóricos y prácticos, donde el paradigma juega un importante rol al momento de formar a un ser humano. Las nuevas tecnologías y la capacidad de generar y almacenar información por parte del que estudia son impresionantes. Refiere, los diseños curriculares son cada vez más flexibles, ¿verdad? Flexibles, dinámicos, ¿no? ¿No? Por otra parte, los roles del docente y estudiante varían a todo momento, ¿no es cierto? Es como algo vivo. Dichos actores aprenden cada vez más fuera del aula, ¿no es cierto? Aula. Esa es la ley de la vida, podríamos decir, ¿no es cierto? Hablando de un marco externo. Buscando más una realidad educativa inmersa en resolución de problemas relegados, prácticos y vinculados a una forma de vida cada vez más hacia lo fácil, ¿no? Esa es una tendencia, ¿no es cierto? Normalmente uno busca lo fácil, pero bueno, eso es un pensamiento que posiblemente no estaría de acuerdo en el marco práctico que tenemos en la realidad actual. Los sistemas de aprendizaje y enseñanza necesitan de formas de pensar menos lineales y objetivos, sino inmersos en un pensamiento complejo con métodos transdisciplinarios, uniendo y desuniendo el conocimiento, es decir, hacia un pensamiento religado, ¿ya? ¿Qué enmarca? Por ejemplo, aquí tenemos otros elementos que, como ya les comentaba, el pensamiento del sur es una filosofía propiamente de América del Sur. Un pensamiento que permite a la humanidad complementar, problematizar, cuestiona nuestro existir y del universo. La planetarización como una visión de conciencia ecológica. La visión de saberes ecologiza nuestra concepción de único y diverso, que a diferencia del pensamiento del norte, que es crisis, ¿no? Es crisis. Desde otro punto, habla de valores como el del significado de la vida, la búsqueda de la libertad, del respeto del otro y de sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos más conciencia. De la búsqueda de la espiritualidad, de la vinculación del ser con su conciencia individual, social, planetaria, ¿no? Ahí justamente está, ya les decía, enlazada con lo que es la conciencia ambiental, el respeto a la madre naturaleza, etcétera, ¿no? Ya. En la otra parte está lo que es el ser humano en el siglo XXI, ¿ya? Que está bajo los tres acápites, que es comprender la naturaleza humana, conocerte a ti mismo, en el segundo, y en el tercero está hacia una universidad diferente, ¿ya? Primero,
comprender la naturaleza humana. ¿Cómo comprendemos la naturaleza humana? En este caso, como resumen, cambios que sufre el mundo desde finales del siglo XX. El ser humano está cambiando. Obviamente es un constante cambio, ¿no es cierto? La misma mente cambia positivo o negativamente, vamos a cambiando. El ser humano en su esencia está en búsqueda permanente de conocer el mundo que los rodea. Nosotros somos curiosos de naturaleza y eso va directamente a lo que es el desarrollo de nosotros mismos, empezando de uno mismo. Interpreta la naturaleza y la realidad, ¿no es cierto? Hacemos una interpretación de la justamente en eso, en la parte del sur, en la parte de Sudamérica son los que más nosotros tenemos fortaleza, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros no somos tan consumistas, tan destructivos como el pensamiento del norte. Seguir conociendo la naturaleza, su ser y la esencia del universo. La esencia del ser humano que la educación debe ser capaz de desnudar en las aulas, independientemente a lo que se enseñe, ¿no es cierto? Eso ya les refería anteriormente. Se debe comprender que el mundo es nuestro hogar y la debemos cuidar, conciencia, ¿no es cierto? Esa es la conciencia que nosotros tenemos que desarrollar como parte, ya sea práctica o de manera cognitiva, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar con la presentación con la compañera, por favor, Alejandra Abigail. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, seguimos con el tema y entramos a ver y bueno, bajo este título, Conócete a ti mismo. Si pudiéramos hacer una reseña histórica del quehacer de la humanidad, nos podremos dar cuenta que se ha movido bajo 3 ejes, que serían la imposición del otro, la búsqueda del poder y la necesidad imperiosa de no sentirse solo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que a través del tiempo el desarrollo de la humanidad ha seguido estos 3 ejes, ¿no? La imposición del otro, donde uno quiere que sus ideas, que su manera de vivir, que su manera de pensar, etcétera, etcétera, esté sobre la del otro ser humano. Respecto a la búsqueda del poder, sabemos que muchas ciudades, gobiernos, estados, etcétera, siempre están en busca del poder y esto ha sido desarrollado a lo largo de toda la historia. Y la necesidad imperiosa de no sentirse solo. Bajo este eje se han nacido religiones, han nacido lo que es esto del matrimonio, de las relaciones, etcétera, etcétera. Y han manejado el mundo a lo largo de la historia estos 3 conceptos, estos 3 ejes, como se dice, ¿no? Siguiente, por favor, José Luis. Pero, ¿qué es el humano para el ser humano? Es una cuestión tan simple, pero a la vez tan complicada, pues intentamos conocer el mundo que nos rodea, pero nuestro materialismo atropellador no deja que analicemos lo más sensible para la humanidad, su conciencia, su espiritualidad, su psiquis, su esencia no material, lo que no se ve, pero es el trama de la vida y de lo que no somos capaces de descubrir y describir en su más íntima realidad. En este mundo de crisis es una urgencia mayor el descubrirnos, ya que si no lo hacemos, podemos perder el rumbo de nuestra existencia, dejando que otras formas tecnológicas hagan nuestro trabajo, algo que parecía lejano, que hoy por hoy ya es una realidad. Y bueno, para tal vez darles un ejemplo, hoy por hoy vemos cómo la tecnología ha ido desarrollando. Si bien en nuestro medio no se ve todavía esto de la robótica, de los robots, en otros países ya está muy desarrollado este tema. Y bueno, para ejemplificar justamente, anteriormente vi una película donde la robótica se apodera tanto del mundo que realmente hace de que nosotros tengamos que ir o buscar otros lugares para vivir y ellos quedarse acá. Entonces, bueno, nuestro medio no está desarrollado, sin embargo, si vamos a China, a países que tienen muy alto desarrollo, vemos que esto ya se está dando.
¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, el religaje nos implica entretejer todo el conocimiento, de construir el conocimiento a través de la complejidad, la transdisciplinariedad, la creatividad para crear una realidad diferente, nuevas formas de hacer, de conocer, de pensar y de saber. Siguiente. Y bueno, ¿qué se quiere hacer con esto? Este nuevo paradigma quiere que sea apropiado por las universidades con todos estos términos ya mencionados, que es complejidad, transdisciplinaridad, ciencia, investigación, y como decía en el anterior grupo nuestra compañera, ¿no? Desde la incertidumbre, generar nuevos conocimientos, desde de construir lo que ya existe, generar nueva ciencia. ¿Cuáles van a ser los principales actores desde la universidad? Son los universitarios, los investigadores, los profesores, autoridades, etcétera. Entonces, de ellos depende toda esta gestión para incluir este nuevo paradigma en las universidades. Siguiente. Bueno, también el texto nos habla de una universidad diferente. Pensar en una universidad con incorporación del paradigma emergente de la complejidad y la transdisciplinariedad es posible, toda vez que en las últimas décadas más y más pensadores académicos, investigadores, científicos ya aplican. Es una forma de pensar el mundo. Sin embargo, falta mucho por hacer, crear, imaginar y poner en práctica dentro y fuera de él. Siguiente. La universidad en este sentido, en su concepción más profunda de universita, refiere a un conocimiento universal, por lo que el sentido social religado y el lugar donde el ser humano puede acercarse al conocimiento, este sentido de responsabilidad de la universidad con un fuerte rol científico, académico, que incorpora entre sus venas la investigación científica, la extensión y la interacción social, debe refrescarse de un nuevo paradigma para su comunidad. Es momento de crear nuevas formas de pensar, de sentir y vivir la ciencia, de hacer investigación científica, de plasmar resultados y sobre todo de generar idealismo, política y estrategias para la humanidad bajo un pensamiento complejo y sobre todo para un desarrollo del pensamiento del sur. Siguiente, por favor. La complejidad y la transdisciplinariedad deben hacer que la universidad dura, objetiva, clásica, se abra hacia un nuevo proceso que sea más flexible, de libre albedrío, con comunidades científicas, libre de monopolios científicos, modas y corrientes científicas que creen tener la razón en la ciencia cuando ésta solo nos refleja una realidad poco explorada e inalcanzable. Y bueno, doctora, para concluir, quería dar un ejemplo. Justamente cuando estaba revisando redes sociales, veía que había científicos que, bueno, ya han nacido científicos que han empezado a investigar sobre esta parte que tal vez no se ve. Nosotros a nivel Latinoamérica tenemos muchas creencias que posiblemente son saberes ancestrales que hace tiempo con la colonización se nos han, ¿qué le digo? Se nos han olvidado, se nos han ido olvidando. Entonces, pienso que es muy importante tomar este conocimiento y también hacerlo escuchar al mundo desde la ciencia, porque gracias a que hay mucha documentación que no ha sido, digamos que en los términos científicos o no está dentro de ese proceso metodológico, existe, pero no es transmitido. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Me parece muy interesante la culminación de las exposiciones. Me dicen que faltan 2 más, ¿no? Ahora,
Sí, Johnny, ¿podría colocar su material inmediatamente, por favor? Así ya va a compartir el compañero. Bien, compañeros y doctora, en principio tengan muy buenas noches. Me disculpas tal vez un poquito. Nosotros no estábamos en el grupo, pero la verdad, no, este módulo me ha llamado mucha atención, doctora y compañeros, y que en el cual se habla de la transdisciplinaridad, que muchas veces tal vez un poco habíamos estado desenfocados, pero yo soy maestro en educación, el compañero también es maestro en educación, y para nosotros es un jalón de oreja, ¿no? Y para todo ser humano. Y por eso hemos tomado este subtítulo que dice Retos actuales de la educación. ¿Qué dice, no? Mira, estamos en un, yo, mira, quiero compartir con ustedes. Había reflexionado de anteriores clases, doctora, usted nos ha enfocado de muchas veces, el verde es verde, rojos, rojos. Mira, hemos sido adoctrinados en la educación, hemos sido manejados por grandes potencias en el ámbito político, hemos sido manejados en ámbito psicológico, filosófico, todo aquello. Pero yo creo que ahora, ahora es lo oportuno, mira, en este módulo nos hace reflexionar como papá, mira, hablando de educación, en el cual dice, no, mira, estamos en crisis en todos los ámbitos. Yo pienso yo eso, ¿no? Estamos en crisis, ámbito social, político, económico, tecnológico y muchos más allá. Y muchas veces compara este autor, dice, mira, y nos hace una reflexión, ¿qué es lo que tenemos que enseñar ahora como papás a un niño? Como maestros, ¿cómo debemos educar, enseñar? Y como ámbito de educación superior, ¿dónde tenemos que orientar a ese profesional? Entonces, aquí toma, ¿no? En estos retos actuales de educación, nos lleva a una reflexión profunda como seres humanos, nosotros, como personas, tenemos que hacer una profunda reflexión. Hemos sido deshumanizados, hemos sido adoctrinados y hemos sido conocidos mecánicamente con anteriores políticas educativas, que en el actual, ahora esta transdisciplinaridad nos engloba buscar otros medios para llegar más allá. Por eso dice, mira, lo intangible, lo tangible. Entonces, mira, este párrafo de unos 4 líneas hemos analizado con el compañero, verdaderamente nos ha llevado a una reflexión. Como papás deberíamos enseñar a amar a nuestra madre tierra, como alguien dice aquí en el texto, ¿no? Nosotros dependemos de la madre tierra. Enseñar la educación actual que valoren la vida. Muchas veces él sabiendo que el ser humano sabe pensar, y hace otra cosa. Sabiendo que razona, fabrican armas nucleares. Sabiendo que el ser humano piensa, razona, tiene sentimientos, sigue fabricando armas nucleares. Entonces, por eso dice una pregunta el autor, dice, ¿no ve? ¿Hasta cuándo nuestro planeta Tierra será que viva? ¿Nos permitirá que vivamos? Entonces, eso nos implica que nosotros como actores, como profesionales en todos los ámbitos que estamos en esta sala, nos permita reflexionar y direccionar a una educación que valore la vida, que valoren el cosmos, que valoren esa madre tierra, que verdaderamente que el ser humano, sabiendo que un día puede llegar a un fin. Quiero pasar a mi compañero. Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Muy buenas noches. Sí, se lo escucha muy bien. Bueno, mi nombre es Héctor Ramos Condol, licenciada en doctora. Bueno, lo que complementaba mi compañera, ¿no? Esta parte de los retos actuales de la educación. Bueno, ya nos conocemos casi con bastantes compañeros, son de diferentes carreras. Y yo les digo, no, yo les pregunto a cada uno. Y yo mismo me analizo, y a usted mismo, doctora. ¿Qué hemos hecho como profesionales por la madre tierra o por la naturaleza en nuestra carrera que hemos elegido? ¿No? Entonces, aquí hay una pregunta que el autor dice, ¿no? Se plantea 3 problemas que el ser humano no ha logrado, o sea, no ha logrado responder hasta el momento.
¿no? Uno, lo que es el calentamiento global, lo que hace rato mi compañero decía, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza? Y la compañera también hace rato mencionaba, ¿no? Cuando hablaba de su tema de conócete a ti mismo, creo era el contenido. Entonces ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Digamos, ya, tenemos agricultores, agrónomos, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han hecho contra la escasez de alimentos? Ya es lo que nos plantea aquí, ¿no? Y aquí entra, y hay otro plan, lo que se plantea, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? ¿Ya? Viendo desde la transdisciplinariedad, hemos llegado a un análisis de lo que es la visión de residuos del planeta. Miren, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que nos comparte aquí el texto también. El ser humano, quérase o no, va generando residuos. ¿Y qué es lo que hemos hecho para minimizar ese impacto, ¿no? ¿No? Y esto hemos llegado a una deshumanización, una carencia de comprensión entre los seres humanos. Y esto lo podemos ver a diario. Por ejemplo, mira, yo vivo en el Alto. Vayámonos, todos conocen La Ceja. Qué lindo, qué hermoso todos, ¿no? Váyanse a la terminal. ¿Qué es lo que estamos generando ahí? Un total desorden. No hay una comprensión entre el ser humano, menos con el cosmos ni con la naturaleza, ¿no? Entonces no conocemos este tema de la transdisciplinaridad porque es el trabajo entre las diferentes disciplinas, ¿no? Por eso dice ahí, nos plantea tres grandes preocupaciones: el calentamiento global, la escasez de alimentos y el agua, ¿no? Ahora, habla también de lo intangible el autor aquí, ¿no? Lo intangible, miren, es el concepto de la separación de lo material y lo espiritual, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos a cristianos, yo sé que dentro de aquí debe haber, cuestionamos sus ideas, ellos también nos cuestionan a nosotros. ¿Por qué? Porque hay, digamos, nosotros practicamos diferentes ritos, cultura a cultura practican diferentes formas de creer, de creencias que tienen, de respeto hacia la naturaleza, todo, ¿no? Practican su disciplina, su cosmovisión, ¿ya? Pero no viene otra persona, foránea puede ser, que no está de acuerdo. Voy a citar esto, ¿no? Lo que decía una ex senadora que ha sido presidenta: quiere liberar al Estado de ritos satánicos, no respeta la cultura del otro, no practica la cosmovisión de la otra persona, no respeta, ¿no? Entonces, estamos llegando a una total deshumanización, ¿no? La lucha política también es parte de todo esto. Fíjense lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, fíjense lo intangible. ¿Habrá conciencia de esa autoridad que está haciendo uso del poder? ¿No? Entonces, lo tangible sería que, bueno, vemos los muertos. Lo intangible es el dolor que se está causando a las demás familias, ¿no? Y fíjense, aquí hay una lucha de poder, ¿no? Lo político con lo económico, lo social, o sea, una disciplina. Y eso afecta directamente a lo que es el ámbito educativo. Como decía hace rato mi compañero, hemos sido adoctrinados y nosotros mismos como maestros seguimos transmitiendo los mismos conocimientos a los estudiantes. En algún caso yo veo aquí profesionales que siempre también han mencionado, ¿no? Mi visión de mí es generar nuevos conocimientos, o sino, hacer un impacto en los jóvenes o en los niños o en los diferentes niveles que están trabajando. Entonces, pero ¿cuándo vamos a ver eso? ¿No? Entonces, por eso dice, los retos actuales de la educación son estos. Y contra estas tres preguntas tenemos científicos, pero el poder político, lo social, lo económico, hacen que no podamos dar respuesta a esto, ¿no? Y aquí nos plantean varias ideas de ellos, ¿no? La visión de residuos del planeta, la deshumanización, la comprensión humana, por ejemplo. No todos nos comprendemos, ¿sí o no? No todos nos comprendemos. La visión posmoderna del mundo. Todos queremos tener lo último, lo actual, y no sabemos qué daño estamos haciendo con esa tecnología a la naturaleza. Había un agrónomo que nos decía, no puedes utilizar celulares en el campo. Con cada llamada que haces, matas una abeja,
¿ya? Porque las ondas que expande el celular hacen que le dé un paro cardíaco, según lo que me explicaba, hacen que pierda la vida la abeja. ¿Y cuánto genera la abeja? ¿Qué función tiene la abeja dentro de la naturaleza? ¿No? Entonces, ese tipo de pensamientos no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que dices, ¿no? Retos actuales de la educación. Hay mucho que hablar todavía, doctora, pero creo que ya el tiempo nos está pisando. Bueno, Gracias. sabe, yo muy contenta, muy feliz, es una reflexión bastante interesante, le digo, y es cierto, no estamos llegando hasta ese punto. Su compañera hace rato hablaba de la robótica, pero en realidad estamos mucho más avanzados, estamos hablando ya de los humanoides. No se considera que este año es el año de los humanoides, y es claro, ¿no? Que ni siquiera son robots que los vas a ver como robots, son humanoides, pues, se ven tal cual como nosotros, o sea, ya tienen piel, ya tienen todo, o sea, es así, ¿no? Los humanoides ya están, e incluso hay un artículo donde dice que van a hacer que ya este año está en marzo, creo que está en vigencia el asunto de los abogados, pues, en Estados Unidos, que van a suplir a los abogados los propios humanoides. Eso es lo que está, y eso es bien complicado porque eso discutíamos, ¿no? Dice, tu próximo abogado podría ser un robot, o sea, la inteligencia artificial, un humanoide, ¿no? Entonces, mm, claro, y se está hablando que el próximo abogado puede ser un humanoide en referencia a que los están poniendo ya en vigencia, no en cuestiones chiquitas, esto de tránsito, en cuestiones, por ejemplo, no en otros países no puedes tú correr con mucha velocidad, ¿no? Entonces te llevan, ¿no? Se amerita muchas veces o faltas, ¿no? Que se cometen. Aquí uno puede cometer las faltas que se quiera y se pone un artículo 100 o 200, ya saben a qué me refiero. En cambio, en otros países no hay pues ese tipo de cosas, ¿no? Tú has hecho una infracción y es una infracción y la tienes que pagar, o si no, o sea, vas nomás pues a este tipo de, ¿cómo se llama? De juicios chiquititos que tienen, ¿no? Entonces ahí es donde los van a poner a prueba los humanoides. Y es interesante, puesto que estamos viendo, ya estamos en un proceso de deshumanización total, ¿no? Y lo que decía su compañero, el emitir las ondas que emite el celular, todavía no estamos viendo las consecuencias, ¿no? De estos aparatitos, pero ya vemos, ¿no? La enajenación, ya vemos los juegos mismos, ustedes mismos van a ver en los colegios, etcétera. Ya no hay esos juegos antiguos, los que pertenecemos a la vieja guardia, por ejemplo, nos divertíamos, pues que no tienen idea, o sea, era contacto, ¿no? Con la naturaleza, el de correr, el de jugar, el famoso pesca-pesca, las canicas, los chicos, los trompos que antes se usaban, etcétera. Pues ya no hay nada de eso, ¿no? Hoy día pescan su celular y están con los jueguitos, o se conectan con los famosos jueguitos y están con esto en el recreo, o sea, ni siquiera, ¿no? Corretean ni cosa parecida, es terrible, 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 ¿no? Es completamente, por eso les digo, a veces la mucha tecnología no nos enajena de la realidad cruel, ¿no? Que estamos viviendo y que estamos destruyendo, ¿no? Todo un planeta. Por eso les decía, ¿no? Para cerrar ya, no, aquí lo que hay que cuidar es hablamos del bien común, pero no lo practicamos, ¿ya? Entonces el bien común es en relación, ¿no? Al ser humano y al planeta mismo, ¿no? Por cada ser viviente que existe, y este ser viviente, por muy pequeñito que sea, ¿no? Tiene una importancia dentro del equilibrio natural y dentro del equilibrio humano, ¿no? Y eso es lo que todos buscamos, y eso es todo lo que nosotros que deberíamos pensar en salvar. No, bueno, queridos compañeros, en virtud de que ha terminado este ciclo, no, me ha gustado muchísimo toda la participación de todos ustedes, queridos compañeros, no, me ha gustado mucho, muchos han hecho una reflexión muy honda, muy profunda, ¿no? Y eso es importante porque sé que estos textos les van a servir. Claro, hay el otro, por ejemplo, el pensamiento relegado, ¿no? Por eso les he puesto los 3 textos, en el momento que ustedes gusten, pueden leerlo, ¿no? Esto les va a ayudar mucho, o muchos que quieran hacer su tesis desde ese enfoque, etcétera. No, son desafíos grandes, ¿no? Los que nosotros tenemos que enfrentarnos, etcétera. Y con esto yo habría culminado, ¿no? En virtud de que tienen, ¿no? Ya las consignas en la plataforma y demás,
pero el ciclo ya de este módulo, no en el contacto que yo tengo con ustedes, estamos terminando el día de hoy. Muchas gracias, queridos compañeros. Ha sido un gusto, un placer para mí muy grande porque cada día se aprende algo, ¿no? Y todos aprendemos los unos de los otros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, sobre el foro, en la plataforma se han puesto unos seguiditos, lo que tenemos que tratar. Es decir, la intervención en el foro va a ser de ese listadito, en ese orden tenemos que ir haciendo las intervenciones. Ahí hay un artículo, dentro del material hay un artículo, ¿no? En relación precisamente a esas preguntas que se hace en el foro. Y está en relación a ese artículo. Ya, entonces, pero por eso lo que se está consultando en ese orden vamos respondiendo en el foro. Sí, en ese orden. Sí, así es. Sí. Ya, gracias, muchas gracias por todo, doctora. Buenas noches. Buenas noches. El trabajo lo subimos, ¿no, doctora? El grupo solo lo puede subir, uno solo, no tienen que subir todos lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo de Wilfredo, no van a subir todos de lo mismo, ¿no? Wilfredo puede subir el de todos, entonces yo lo voy a ya subdividir las notas, o sea que no se preocupen. Ok, gracias, doctor. Ya, entonces habríamos culminado con eso, ¿no? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, antes de que finalice, una consulta sobre el trabajo final. Es también elaborar un ensayo, pero en las consignas no hay, digamos, la cantidad como indicaba en el segundo trabajo. Es Eso un ensayo que pueden hacer entre 5 hojitas, ¿no? Y eso, ¿no? Entre 3 y 5 hojitas, 3 como mínimo y 5 como máximo, ¿ya? Un pequeño ensayo en relación a la transcomplejidad, ¿no? Y en relación a una realidad actual, que ustedes ya la tienen, muchos ya la están viviendo, etcétera, ¿no? Pero que esté, ¿no? En relación a todo lo que hemos visto, a eso se refiere. Muchas gracias, doctora. Ya, muchas gracias, pues ha sido un gusto. Aquí terminamos, ¿no es verdad? Ya no hay nadie más. Gracias, profesora. Ya. Muy buenas noches. Buenas Será noches, doctora. Gracias. otra oportunidad. Muchas gracias, particularmente a la compañera Adela que nos ha salvado el otro día hemos salvado la exposición, hemos salvado el día. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto y un placer. Dios mediante, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias por la comprensión. No, pues a ustedes lo mismo, a Benigno, muchas gracias por su participación. Doctora. A todos, muchas gracias, buenas noches. Doctora. Gracias.